había recorrido el sendero de la vida con una capa menos de piel que la mayoría de los hombres. Para hablar de este tema me he traído la tacita de té porque la vamos a necesitar. Si has hecho clic en este vídeo es muy probable que te sientas identificado o identificada con la frase que acabo de leer, que es un símil bastante poderoso. Hay personas que tienen la piel dura como un rinoceronte y luego estamos las personas que lloramos con absolutamente todo, con libros, con películas, con canciones, con anuncios de televisión. Diré que la mayoría de esos anuncios están hechos a propósito para que llores. Y si eres ese tipo de persona que llora con absolutamente todo, también es muy probable que te afecten los cambios de tiempo, que seas esa persona que siempre tiene frío o calor, que te molesten los ruidos intensos, los olores muy fuertes, la luz, o que una pequeña crítica pueda arruinar tu día por completo. Por todos estos motivos es muy probable que además huyas de las confrontaciones que no te gusten nada, que te den muy mal rollo, y además es muy posible que hayas escuchado todas estas frases muy a menudo. Eres demasiado sensible, no puede ser que te afecte tanto, no exageres, tienes que relajarte. ¿Alguna vez alguien se ha relajado después de que le digan esto? Pregunto. No te lo tomes todo tan a la tremenda, no es asunto tuyo porque te preocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Hola a todos y todas, yo soy Raquel Brune, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy me gustaría hablar de la sensibilidad y de si realmente todas estas personas tienen razón y somos un poco raritos y tenemos que esforzarnos por cambiar. Y es que la inquietud por hacer este vídeo viene de una de mis lecturas. Estaba leyendo Divergent Mind y la autora lanzó una reflexión que me dejó un poco tocada, y es que hablaba de cómo en el momento actual, en la sociedad actual, la sensibilidad se ve casi en muchas ocasiones como un problema para la persona que la padece, como si fuese casi un trastorno, y sin embargo la falta de sensibilidad no, es algo que pasa mucho más desapercibido, al menos eso es como lo planteaba ella en el libro. Así que me puse manos a la obra a leer y me apetece compartir algunas de las cosas que he encontrado en estos libros. Absolutamente todo lo que voy a contar en este vídeo viene de mis lecturas. Si fuese un trabajo de final de grado nunca me lo aprobarían porque es todo copia y pega. Mi trabajo es simplemente el de lectora que ha leído algo muy interesante y que os lo quiere contar. Estos libros, por si queréis consultarlos, ir a la fuente original y ampliar, son Divergent Mind de Jenna Arenberg, El poder de los introvertidos, un clásico de Susan Cain, y La persona altamente sensible de Elaine N. Aron. Para empezar a hablar de este tema creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la sensibilidad y sobre todo dejar claro que es algo muy real el hecho de que haya personas con sensibilidades diferentes y que ninguna de estas dos cosas es mala, sino simplemente pues parte de la diversidad que existe en el mundo y todas las personas somos distintas. Según Jenna Arenberg, la sensibilidad explica una determinada reacción agudizada a estímulos externos, experiencias, ruidos, cháchara, las expresiones emocionales de otras personas, sonido, luz y otros cambios ambientales. Esto significa que también te puede afectar más el hambre, el frío, el calor, que puedes ser más sensible que la mayoría de las personas a otras texturas, al tacto, a que te toquen sin permiso o en determinadas circunstancias, o simplemente a que te toquen, a las multitudes, al desorden, a tomar ciertos alimentos. ¿Sabes esto de que te dicen que eres muy tiquismiquis por la comida? Pues va por ahí. Según Elaine Aron, la sensibilidad se refiere a una persona con una profundidad característica a la hora de procesar información externa, lo que llama SPS o Sensory Processing Sensitivity. Y si hablamos de la introversión, que es un rasgo que suele aparecer asociado a la sensibilidad, según Susan Cain, es la preferencia por entornos que no estén excesivamente cargados de estímulos y no tiene nada que ver con la timidez. Dicho de otra manera, según todas estas autoras, ser más sensible simplemente significa que sientes más las cosas. Así que en realidad cuando alguien te dice que estás exagerando, lo que está pasando es que tenéis una diferente forma de percibir las cosas. Ninguno de los dos estáis equivocados, para uno no es gran cosa y para la otra persona sí. Así que la próxima vez, en vez de decirte que estás exagerando, pues mándale este vídeo para que te diga: vaya, veo que procesamos los estímulos externos con distintas intensidades, qué cosa tan curiosa. Y es que según Elaine Aron, tener un sistema nervioso sensible es algo completamente normal y por tanto neutro, no es ni positivo ni negativo, simplemente es. Además sería un rasgo hereditario que según ella tendrían entre el 15 y el 20% de las personas del mundo. Digamos que la sensibilidad sería un espectro y hay personas que están más cerca de este extremo hipersensible del que nos habla y luego la mayoría de las personas están entre medias entre eso y ser pues una piedra básicamente. Me he tirado el té encima del chaleco, la respuesta es sí. Y sin embargo, aunque sea un rasgo neutro, es habitual que desde nuestra infancia las personas a nuestro alrededor, cuando ven que somos excesivamente sensibles, tiendan a animarnos a superarlo, cuando en realidad no es algo que se pueda superar o no, simplemente es cómo funciona tu sistema nervioso. Y en nuestra cultura actual y en el momento actual esta hipersensibilidad se percibe
percibe como un inconveniente para conseguir cosas en la vida. Pero si abrimos un poco el espectro nos vamos a encontrar con que en otros lugares del mundo y en otras épocas esto no ha sido así. Y es que según nos cuenta Susan Cain, este ideal de la persona extrovertida, energética, arrojada, con ese talante tan carismático, es algo que en realidad no se vuelve tan popular hasta que aparece la urbanización del siglo XX. Y es que antes tú, cuando vivías en un pueblecito pequeño, la gente te conocía, te medía y te valoraba en función de tu comportamiento a lo largo del tiempo. Es decir, si eras una persona trabajadora, humilde, que ayudaba a sus vecinos, que las personas a tu alrededor sabían que eras una persona con quien podían contar y en quien podían confiar, realmente no era tan importante si tú eras una persona súper simpática o súper energética, o si estabas todo el día alegre, callado, si eras más sensible, menos. No importaba tanto tu personalidad como tu comportamiento sostenido a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que sucede según esta autora? Que con la urbanización, cuando llegamos a las grandes ciudades, las personas no nos conocen de nada y no tenemos ninguna manera de decirle: mira, aunque yo sea una persona súper introvertida y súper seria, te garantizo que una vez que me conozcas te lo vas a pasar súper bien porque en realidad soy muy divertida. No había ninguna manera de que todas esas personas a tu alrededor, para las que eres alguien anónimo, supiesen eso nada más verte. Y es cuando la personalidad empieza a cobrar importancia, cuando causar una buena primera impresión se vuelve algo que realmente puede influir en tu círculo de amistades, en tu vida amorosa, en tu carrera profesional. Es como que en esta sociedad urbanita de consumo, vendernos a nosotros mismos se vuelve algo importante. Todo esto dentro del contexto de Estados Unidos y de países con una cultura influenciada por Estados Unidos, porque lo que valoramos en otras personas no solo cambia según el momento histórico o las modas, un poco como los cánones de belleza, sino que también dependen de nuestra cultura. Hay un estudio muy curioso que se hizo sobre niños en Canadá y en China que nos muestra cómo los niños más tímidos, más sensibles, que pasaban más tiempo en su mundo interior, más tiempo callados, eran en Canadá los últimos que elegían para jugar, eran los menos populares. Y sin embargo es curioso cómo en China estos mismos niños eran con los que querían jugar los demás niños, porque esa forma de ser más callada y reflexiva se asociaba con que eran niños bien educados y niños respetuosos, que se consideraba positivo. Así que de nuevo recalcamos que nuestra personalidad es algo neutro, que como la percibimos, que sea positiva o negativa, depende del contexto. Y sin embargo, cuando nos encontramos en un contexto en el que se premia ser muy sociable, muy extrovertido, no dejar que te afecten las cosas, ser muy valiente, no pararte a pensar en si tomo esta decisión o la otra, sino ser arrojado, salir de tu zona de confort y todas estas cosas, es algo que se premia, es algo que está muy bien, pero que no es tan fácil para todo el mundo. Hay personas para las que es muy natural ser de esta manera y otras a las que realmente les lleva un esfuerzo continuo. Y aquí es cuando aparece el problema de la invalidación, cuando tú dices: voy a salir de mi zona de confort, y pretendes actuar como alguien que tiene ese nivel de sensibilidad ante experiencias nuevas más bajo que tú, te vas a encontrar con que no puedes seguir el mismo ritmo. Y si intentas hacerlo y si recibes mensajes que invalidan tu sensibilidad y que te dicen que te tienes que aguantar y tienes que seguir adelante y que no es para tanto, es fácil que reprimas, que ocultes estos sentimientos de no poder más, de sentirte saturado, para no parecer raro, para no parecer aburrido. Puede ir desde obligarte a trabajar durante mucho tiempo sin permitirte un descanso en un ambiente en el que estás rodeado de gente y de estímulos y que te satura muchísimo, a que estés en un lugar donde te está molestando muchísimo la luz que hay en ese momento y estés con los ojos doloridos y molestándote por no incordiar a los demás o por no dar la nota. Haciendo esto de forma continua y a largo plazo nos arriesgamos a sufrir lo que en inglés se llama un melting down, que básicamente es que petas. Según Jenara Nerenberg, este melting down se puede manifestar de diversas formas, como estallidos repentinos de ira. No sé si os acordáis de ese episodio de Los Simpson en el que Ned Flanders peta y la lía muchísimo, algo así. O también en la forma de lo que llama pataletas adultas. ¿Sabes cuando un niño está muy cansado, muy cansado, y le da por llorar? Que básicamente lo que está pidiendo es: por favor, estoy muy cansado, déjame descansar, llévame a un lugar al que pueda descansar. Pues te pasaría un poco la versión adulta de esto, y quizás deberías de hacer lo mismo que cuando a un niño le pasa esto, que es que le llevas a echarse una siesta. Pero además de estas consecuencias emocionales, hay consecuencias físicas, como por ejemplo migrañas, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos, insomnio, un sistema inmune débil y otros síntomas relacionados con el estrés prolongado. Así que no es ninguna broma. Y desde luego no es nada divertido, porque llegar a este punto te va a impedir disfrutar de la vida y de tu tiempo libre y cumplir con tus obligaciones, y eso probablemente haga que te sientas aún más agobiado y estresado, y es todavía peor si no sabes por qué. Es normal que estas situaciones en las que no puedes seguir el ritmo del resto, en las que estás saturado y no sabes por qué, provoque sentimientos de culpa, de baja autoestima, de vergüenza, cuando en realidad no hay ningún problema contigo, simplemente estás intentando mantener el mismo ritmo que una persona extrovertida en una sociedad que está pensada para que estemos continuamente ante estímulos. Seguramente si estuviésemos en un momento de la historia en el que se valorase más estar en tu casa leyendo, pues llevarías las de ganar. De nuevo, todas las personalidades son neutras. Por decirlo de alguna manera, básicamente lo que está pasando es que eres un pez que se pasa el día nadando contra corriente
corriente y cuando llega la noche no entiende por qué está tan cansado. Y el pez se dedica a pensar que es más débil, que es estúpido o que hay algún problema con él, cuando en realidad debería estar pensando: estúpido río que va en la dirección que no me viene bien. Así que igual es momento de dejarnos llevar por nuestra propia corriente. Y algo que me ha parecido muy curioso es que mientras que algunas personas se sienten más raras o sienten que no encajan y se están esforzando por encajar continuamente, hay muchas otras que no detectan esa diferencia y que se pasan toda la vida pensando que todo el mundo tiene las mismas dificultades, que piensan que todo el mundo cuando entra, por ejemplo, en un centro comercial se siente aturullado y un poco mareado y un poco angustiado, cuando realmente no le pasa a todos. Nos pasa a algunos, pero no a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que solo tenemos la experiencia del mundo desde nuestro punto de vista. Por cierto, esto que os digo de los centros comerciales y los supermercados es muy habitual dentro de las personas sensibles y sería sobreestimulación, es decir, de repente entras en un lugar muy artificial, con luz muy fuerte, con música, con un montón de olores, con un montón de productos, con letras, con colores, con un montón de gente de aquí para allá, de ruido. ¿Cómo no te vas a estresar? Pero que no cunda el pánico, porque aunque estemos hablando de algunas cosas negativas, la sensibilidad también aporta muchísimo. Hay incluso quien la considera un don. Sí, es mucho más fácil que te sientas saturado cuando vas a hacer la compra, pero también es más fácil que te ponga los pelos de punta una canción, que te quedes embelesado mirando un cuadro y que te transmita un montón de cosas que a lo mejor la persona que tienes al lado no puede percibir o que le da igual. También es más probable que entres en una catedral antigua y sientas el impacto de lo que pretendían transmitirte las personas que lo construyeron, esa insignificancia frente a la grandeza, ese tiempo que lleva eso ahí. Y también es mucho más fácil que te tengas que detener con un libro porque has leído una frase que te ha impactado de lleno, que podrías pensar: pues preferiría cambiar todo esto por poder ir a hacer la compra tranquilo, que lo entiendo. Pero de nuevo depende de las cosas que valore cada uno y de las que se valoren en la sociedad. Otra gran ventaja desde mi punto de vista de ser una persona muy sensible es que es más probable que estés satisfecho o satisfecha con la vida. Me explico. Al tener este sistema nervioso tan sensible, cualquier pequeña cosa nos puede producir placer. Volviendo al tema de leer un libro, de tomarte un café, no necesitamos grandes cosas para sentirnos satisfechos, no necesitamos estar continuamente de fiesta, ni vivir rodeados de grandes lujos, ni un montón de estímulos, ni ir al parque de atracciones a estar sobreestimulados. Y eso pues hoy está bien porque te vas a ahorrar un montón de dinero. Voy a hacer una lista de algunas ventajas que me han parecido muy curiosas y muy interesantes de la sensibilidad según estos libros, pero antes de hacerlo recalcar que las personas, aunque sean más sensibles, también son un mundo, cada una vamos a ser diferentes, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad en las mismas cosas y de la misma manera. Según estas autoras, muchas personas sensibles tienen una capacidad de fijarse en los detalles, detectar errores y cambios que muchas otras personas no tienen. Por lo tanto, si quieres ser detective, te va a venir muy bien ser sensible. También nos cuentan que las personas sensibles normalmente se toman más tiempo para procesar la información, no necesariamente de manera consciente, y este tiempo que tardas en procesar la información hace que tengas una comprensión más profunda de ella, ya sea la luz de la habitación o los sentimientos de otra persona. Las personas sensibles también suelen tener más empatía, porque suele ser más consciente de los sentimientos de los demás. También dicen que las personas sensibles tienen una vida interior bastante compleja, lo cual les permite, como hablábamos antes, entre otras muchas cosas, la apreciación de las artes, aunque no tiene por qué ser necesariamente las artes, sino lo que a esa persona en concreto le interese. Y otro tema es el de los intereses profundos. Nos cuentan que las personas sensibles es habitual que tengan intereses a los que les dedican mucha atención y que les complacen mucho, y eso te permite volverte de alguna manera un experto en ese área y desarrollar determinados talentos con más intensidad que a lo mejor si no tuvieses esa sensibilidad. Bueno, esto voy a intentar traducirlo. Se supone que se conoce como desarrollo asincrónico. También esta sensibilidad conlleva en ocasiones la capacidad de concentrarse profundamente, sobre todo en aquello que te produce interés. Todo ello conlleva una gran capacidad de aprendizaje, y algo que me ha gustado mucho descubrir es que este procesamiento más profundo también está asociado con una mayor capacidad o mayor facilidad a la hora de aprender lenguajes. Me gusta esto. Y por otra parte, las personas sensibles también es menos probable que desarrollen pensamientos blanco-negro, que sean capaces de ver cada tema desde distintos puntos de vista, por lo cual, aunque la personalidad sensible y que se toma más tiempo para pensar las cosas y más calmada no sea la más popular ahora mismo, como podéis ver, con todas estas actitudes hay muchísimas labores en la sociedad que puedes adoptar y que van a ser maravillosas y que vas a contribuir muchísimo al mundo. Como podéis ver, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, y creo que es muy interesante también ver las ventajas, ver nuestros puntos fuertes, porque además hay formas de lidiar con la vida moderna aunque seas una persona sensible. Las desventajas son bastante evidentes, y es que es mucho más fácil que te sientas abrumado por los estímulos fuertes y que esto te bloquee o te sature. Es fácil que estés cansado, que te canses con más facilidad,
necesitas descansar más, y también es verdad que las emociones negativas de otras personas tienden a afectarnos más. Para poder sacar nuestro máximo potencial en un entorno claramente no diseñado para nosotros y nosotras, desde los colegios a las oficinas están pensados cada vez más para ser ambientes colaborativos, para ser ambientes con muchos estímulos, cuando puede ser que tú trabajes mejor en un rinconcito, a solas, con tus pensamientos y te puedas concentrar. Quiero decir, la idea de coworking queda muy bonita, pero todo esto de la oficina abierta, por lo menos para mí, suena como mi mayor pesadilla. Sería maravilloso que poco a poco nos fuésemos concienciando sobre que la diversidad de espacios y de enfoques es lo ideal para que cada persona pueda encontrar la forma más adecuada de trabajar, de educarse, de relacionarse. Mientras tanto, tendremos que desarrollar algunas herramientas. Quizás el enfoque que más me gusta es esta idea de tratarte un poco a ti mismo como si fueses un niño. Si estuvieses al cargo de un niño, cuando llora porque tiene hambre le darías de comer, cuando está cansado le animarías a tomar una siesta, si tiene sed le da agua, etcétera, etcétera. Pues sería un poco la misma idea, que escuches tu cuerpo y tus necesidades y que cuando necesites algo te lo des. El primer paso sería validar lo que sientes, es decir, no ponerte a ti mismo un baremo de hasta dónde está bien sentir, cuando estás sintiendo demasiado, etcétera. Y para esto voy a citar a la terapeuta Grace Maloney, que nos dice que está bien sentir mucho y que tenemos que darnos permiso para ser y sentir, recordando que no hay emociones positivas ni negativas, sino que las emociones son simplemente información. Lo segundo es que es muy importante que dentro de lo posible creemos espacios para relajarnos, desconectar y desestimularnos un poco. Estos espacios tienen que ser tanto físicos, es decir, lugares donde puedas ir, como temporales, momentos del día en los que te permitas descansar, momentos de la semana en los que desconectes, como psicológicos, porque también es importante que aprendamos a desconectar de esos estímulos, de esa información que es lo que nos está sobrecargando. Por ejemplo, si es por el trabajo y te llevas el trabajo contigo a todas partes, al final no acabas de desconectar, es decir, necesitas darte ese permiso. Algo muy curioso de lo que se habla en estos libros es de cómo muchas veces las personas sensibles o introvertidas suelen buscar refugio en los cuartos de baño, porque es un sitio donde sabes que nadie te va a preguntar ni te va a venir a comentar nada, no vas a tener que interactuar con nadie. Y me parece muy curioso porque es muy real, pero sí, el único lugar y el único momento en el que puedes permitirte esa desconexión y puedes permitirte quitarte todos esos estímulos de medio es refugiándote en el cuarto de baño, en una fiesta, en una charla, en el instituto, donde sea. Refúgiate en el baño, no pasa nada, forma parte de la cultura de la gente introvertida y sensible. También dentro de la medida de lo posible nos ayudaría a adaptar un poco nuestro estilo de vida y nuestro entorno al nivel de estímulos con el que estamos en un punto óptimo. Esta estimulación óptima sería ese punto en el que a tu alrededor hay suficientes estímulos para que no desconectes y no estés aburrido, pero no lo suficientes para que te sientas saturado. Para cada persona este nivel de estimulación óptima va a ser diferente. Algunas estrategias que podríamos adoptar, por ejemplo, si te satura mucho el ir a hacer la compra porque hay mucha gente, procurar ir en momentos en los que sepas que va a haber menos personas. Otra cosa que te puede ayudar mucho es buscar a personas con experiencias similares, es decir, generar en la medida de lo posible una comunidad de personas que también sean sensibles y que se sientan igual, con las que puedas compartir experiencias, trucos o simplemente sentirte comprendido o comprendida. También es de gran ayuda dedicar a hacer actividades que nos resultan placenteras y que nos proporcionan disfrute, porque eso es algo que nos va a ayudar a recargarnos. También se dice que es de gran utilidad rodearnos de naturaleza, aunque sea una planta, de nuevo cada uno en medida de lo posible. En estos libros también te animan a que busques una carrera profesional que pueda ir un poco acorde con estas necesidades y con estos talentos. Es decir, que a lo mejor si eres una persona muy sensible y muy introspectiva, vas a ser mucho más feliz, en teoría, todo esto es en teoría, es muy relativo, en teoría vas a ser mucho más feliz siendo una escritora que se va al campo a escribir tranquilamente que, por ejemplo, una periodista intrépida que va a tener que estar todo el día entrevistando a muchas personas de aquí para allá. Probablemente sea algo que te va a resultar agotador, lo cual no quiere decir que si eres una persona introvertida y tu sueño es ser periodista, no vayas a por ello, porque seguro que encuentras una manera de gestionarlo. Pero de nuevo nos animan un poco a que busquemos un poco el enfoque, la forma, el ambiente que nos vaya a permitir un poco ser nosotros y nosotras mismas. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? También es muy importante que aprendamos cómo funciona nuestro cuerpo, que entendamos esas diferencias, que es lo que para otras personas es normal y para nosotros es algo que nos puede saturar, para que sepamos un poco cómo gestionarlo. Y por último, una vez que comprendes cómo funciona tu cuerpo y tus necesidades, que seas capaz de escucharlas, que aprendas a prestarles atención y a honrar esas necesidades, a darte lo que necesitas en cada momento, porque eso va a ser lo que va a evitar que lleguemos a ese punto de saturación, a ese melting down. Podría estar dando datos interesantes que aparecen en estos libros durante días y durante horas. Son lecturas que me han parecido muy interesantes, donde se habla de muchísimos estudios, donde se abordan distintos enfoques, distintas teorías. Por ejemplo, me encanta cuando hablan de un estudio en el
el que por lo visto a personas extrovertidas e introvertidas les aplicaban una gota de limón en la lengua y cómo se podía comprobar cómo la persona introvertida era mucho más reactiva a este estímulo y generaba más saliva que sus compañeros de estudio extrovertidos, lo que de alguna manera demuestra que es cierto que hay personas con un sistema nervioso que reacciona más, que es más reactivo, que es más sensible, y hay mil historias parecidas que seguro que os van a encantar si leéis estos libros y si os interesa este tema, pero lo voy a dejar aquí porque el vídeo tiene que acabar algún día. Espero que este vídeo un poco introductorio os haya servido un poco de punto de partida y que también os haya aportado alguna información útil, que al menos si escucháis mucho esa frase de es que eres demasiado sensible, ahora tengáis algún argumento para decir no querido, no es que sea demasiado sensible, es que soy más reactiva y si metes una gota de limón en la boca pues yo lo noto, y que si sois personas que no sois tan sensibles y tenéis a vuestro alrededor a alguien que sí que lo es, seáis capaces de comprenderles un poquito mejor. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, a algún compañero sensible o a alguien que necesita dejar de deciros que sois unos exagerados. Suscribíos si queréis ver más vídeos como este y muy importante darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.